Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Vamos en estos momentos a conectarnos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, para darle la más cordial bienvenida a la titular de este programa. Doctora Elizabeth, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por hacer un espacio en su agenda y compartir estos temas tan importantes para el público de Radio Claret América. Antes de iniciar con estos dos temas tan importantes, doctora, sabemos que tiene usted un proyecto muy interesante y que muy generosamente nos va a compartir a nosotros para poder proyectarlo también en la plataforma de Radio Claret América. Y consiste en que en 365 días van a estar compartiendo temas muy interesantes. ¿Tiene un par de minutos para hablarnos sobre esto y dónde el público podría encontrar esta información? Sí. El proyecto se llama La magia del color de tus genes y está ideado para que desde niños de quinto y sexto de primaria, jóvenes y adultos interesados en conocer sobre la genética, aunque no tengan ningún conocimiento previo, puedan adquirir las herramientas para poder interpretar incluso información, textos científicos con un nivel promedio de aprovechamiento. Esto es porque hay una gran necesidad sobre estos conocimientos. Al final de cuentas todos tenemos genes y funcionamos en base a la información genética que tenemos y la interacción que hay entre esta información y el ambiente. Entonces, independiente de la profesión, surge esta necesidad que debería de ser tomada como una materia en todas las escuelas. Sin embargo, como es bastante nuevo el conocimiento y cada vez se va ampliando más, no se ha implementado como tal en la mayoría de los programas académicos, y esto genera un rezago entre el avance científico y la aplicación en cuanto a la vida diaria y a la medicina en general. Por esto es que se creó este proyecto y está elaborado por muchos colegas. La iniciativa pues es mía y de el psicólogo Luis, pero existe la colaboración de más de 20 profesionales en este proyecto y la idea es que sea rápido, que en 20 minutos diarios puedas acceder a analogías y fábulas que te permitan realmente la comprensión de estos temas, no solo el aprendizaje, sino la comprensión para que lo puedas aplicar. Pues interesante, vamos a estar al pendiente de este tema tan importante que es la magia del color de tus genes. Así es como se titula, ¿verdad? Sí. Perfecto, la magia del color de tus genes. Por favor, estén atentos porque definitivamente estas fábulas, este material es sumamente importante y que lo van a entregar de una manera muy fácil de digerir para las personas que, como bien lo indica, doctora, pues no tenemos un conocimiento previo a esto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de esto, doctora, pero ¿qué le parece si iniciamos con los temas que nos va a entregar el día de hoy? Mire, estimado Radio Escucha, el día de hoy vamos a tocar dos temas. El primero es el panorama actual de las condiciones genéticas y el tema número 2 es los tipos de diagnóstico genético. Así es de que vamos a iniciar con el primero, panorama actual de las condiciones genéticas. Doctora, ¿qué nos puede hablar acerca de este tema, por favor? Bueno, primero es importante comprender que las condiciones genéticas no son siempre malformativas, la mayoría no son malformativas. Y otro de los puntos muy importantes para poder partir es que no siempre son evidentes al nacimiento. Entonces esto complica un poco el concepto general que se tiene, porque se consideraba antes
o muchas de las personas aún consideran que para ir a una consulta de genética, pues es alguien que tiene alguna malformación y obviamente ya había nacido con esta malformación, no es algo que vaya a ocurrirle durante la vida. Sin embargo, existe cada vez más conocimiento y la mayoría de las enfermedades tiene una base genética. No necesariamente es originada en su totalidad por la genética, pero la información genética puede predisponer a la mayoría de las enfermedades. Entonces se vuelve un poco confuso cuando acudir a genética o por qué se toma ahora, pues en casi todos los temas de salud, un punto de referencia es la genética, pero o sea, sí se habla de esto, pero no necesariamente se comprende o se practica como debiera ser. Entonces, existen más de 10,000 condiciones genéticas. Nosotros, como humanos, tenemos de 23,000 a 26,000 genes y va a haber condiciones genéticas que son causadas solo por la mutación o el cambio en un solo gen o a veces en los cromosomas, que son los que almacenan estos genes, son las estructuras que almacenan estos genes, o también por la interacción entre el ambiente y los genes. Entonces, si nosotros nos enfocáramos solo a la mutación de cada uno de estos 23,000 a 26,000 genes, pues ya sale un desfase. Es decir, existen más de 10,000 síndromes genéticos, pero tenemos de 23,000 a 26,000 genes. Entonces, muy seguramente hay muchísimos más síndromes genéticos que todavía no han sido identificados. Ahora, una de las cosas que sucede es que pareciera que esto es nuevo. No, el descubrimiento de estas condiciones y el reporte y eso pudiera ser nuevo, pero estas condiciones han existido siempre. El problema es que no se sabe por qué pasan. Y algunos de los ejemplos que tenemos es que existen enfermedades como la enfermedad de Huntington, donde las personas presentan una serie de movimientos involuntarios, como si estuvieran bailando, pero continuamente, y alteraciones psiquiátricas y cognitivas que los llevan incluso a una demencia y a la muerte. Entonces, este tipo de padecimientos anteriormente, cuando ocurrían en los pueblos, solían pensar que la persona estaba embrujada y lo atribuían a este tipo de situación. Entonces, después, con el tiempo y los estudios científicos, se supo que era por la mutación en un gen que se llama huntingtin, que produce una proteína que se llama huntingtina, y a partir de ahí ya se puede identificar a las personas que padecen exactamente esta enfermedad, quiénes de la familia pueden estar en riesgo, la evolución, etcétera, a partir de esos estudios. Pero en sí, el padecimiento pues ya existía, simplemente no se sabía por qué. Así pasa con las demás condiciones. Por ejemplo, en la epilepsia, que son estas crisis convulsivas, episodios de crisis convulsivas que se van presentando no en una única ocasión, sino que 2 o más ocasiones la persona está presentando crisis convulsivas. Bueno, 1 de cada 3 personas que presenta crisis convulsivas es por una condición genética. Sin embargo, de estas 10,000 condiciones genéticas, por lo menos en México, el 90% no se diagnostica. ¿Por qué no se diagnostican? Porque las personas tenemos una cultura que es errónea, en donde pensamos que lo genético tiene que estar desde el nacimiento y ser malformativo. Entonces, si no está presente desde el nacimiento, si aquel bebé no convulsionó desde que nació, pues ya no piensan que es genético. No, es que le apareció después, ya tenía 5 años,
o le apareció con una fiebre y a partir de ahí empezó a convulsionar, etcétera. Entonces, es muy importante que también se considera que las condiciones genéticas son raras. Y mientras seguimos con esa idea, lo que es muy común son las complicaciones. Hay que recordar que la mayoría de las condiciones genéticas o síndromes genéticos no son enfermedades. Es decir, son condiciones humanas causadas por la variación anormal de los genes, una variación que no se esperaba y que predisponen a enfermedades, pero como tal, en la mayoría de los casos no son enfermedades. ¿En qué casos sí son enfermedades? Como bien se dice el nombre de enfermedad, sería en la enfermedad de Huntington, porque cuando se hace el diagnóstico de esta enfermedad es cuando ya se presentan las alteraciones o del movimiento, o las alteraciones psiquiátricas, o las alteraciones cognitivas. O en las personas, por ejemplo, que tienen Alzheimer, por mutaciones en genes específicos, entonces ya es una enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, porque ya está presentando los síntomas de la pérdida de las funciones cerebrales que le llevan a una pérdida de la autonomía, es decir, ya es dependiente en su vida actual. O enfermedades, generalmente hablamos de enfermedades en las enfermedades crónico-degenerativas, como Parkinson y otro tipo de enfermedades. Pero en la mayoría de los casos, retomando esto de los más de 10.000 síndromes genéticos o condiciones genéticas, no son enfermedades, son condiciones que van a predisponer a enfermedades y por lo tanto se puede uno adelantar y prevenir las complicaciones que se pudieran presentar. Entonces, cada vez que alguien dice que las enfermedades genéticas, que no puede ser una enfermedad genética porque es muy rara, entonces tenemos que recordar lo que no es raro. Lo que no es raro son las complicaciones en salud, como la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo y otro sinfín de complicaciones que se tienen. En la medida que sea frecuente el diagnóstico de las condiciones genéticas, va a ser más infrecuente las complicaciones, porque se va a poder tener un mejor manejo y un mejor control sobre estas. Por ejemplo, si un paciente llega con el médico internista con prediabetes, todavía no se le puede hacer el diagnóstico de diabetes. El médico internista y el paciente tienen muchas herramientas que pueden aplicar para no llegar a presentar la diabetes. El problema es que si la persona ya llega con diabetes, el médico internista lo que puede hacer es llevarle un buen control para evitar las complicaciones como la pérdida de la vista por diabetes, la necesidad de un trasplante renal o de diálisis por complicaciones de la diabetes, la amputación, etcétera. Pero, como tal, ya no puede quitar el diagnóstico de diabetes porque este es un diagnóstico que no tiene cura hasta el momento. Igual después la tendrá, pero hasta el momento no. Entonces, algo similar pasa con las condiciones genéticas. Entre más temprano se diagnostique es mejor porque se puede evitar una serie de complicaciones. Entonces es muy importante partir de este punto. También es importante mencionar que si presentan dos o más características que sean pues poco comunes o que parezcan no tener relación entre ellas, pues hay que valorar a un médico genetista. Y también en las alteraciones conductuales, como la hiperactividad, la ansiedad, la depresión, eso no quiere decir que no vayan a requerir el manejo por otro especialista. Puede ser el neurólogo, el psiquiatra, el endocrinólogo, si estamos hablando de una talla baja, pero es muy importante a la par consultar al médico genetista, porque hay una diferencia entre tratar solo el síntoma
y tratar la causa. Y cuando la causa es genética, pues es un genetista el que les va a orientar en esto. Y la mayoría de las veces, por lo complicado que es cada una de las especialidades, se pasa desapercibida la parte genética. Y entonces tenemos pacientes que su tratamiento para la depresión sería más simple y no dependerían años y años del psiquiatra, pero están cantidad de años, 8 o 10 años, dependientes de un fármaco, porque solo se está tratando el síntoma y no el síntoma y la causa. Entonces es muy importante recordar esto. No en todos los casos se puede conocer la causa, pero cada día existe más información que nos permite ayudar en ese punto. Interesante lo que nos entrega el día de hoy, doctora, y si le parece bien, pasemos al siguiente tema para que nos dé tiempo. El segundo tema es tipos de diagnósticos genéticos. ¿Qué nos puede platicar sobre esto, doctora, por favor? Sí, primero es importante empezar observando, o sea, el médico, un neurólogo, un médico general, un médico genetista, la mayor parte para un buen diagnóstico se encuentra en la historia clínica y en la evaluación de primera vez del paciente. Incluso esta puede representar el 95% para lograr un diagnóstico efectivo. Lamentablemente, como está siendo muy en boga los estudios moleculares, el problema es que piensan que el estudio molecular sustituye el trabajo del médico genetista. Los médicos genetistas y neurogenetistas, como es mi caso, somos clínicos, es decir, a partir de la clínica se emplean pues algunos estudios y se llega a determinados diagnósticos y se puede brindar asesoramiento y un esquema de manejo que generalmente es multidisciplinario. Pero sí es muy importante empezar hablando de esto, porque a veces el querer realizar primero un estudio molecular antes que acudir a una consulta de genética es como querer ir a tomarte una resonancia magnética del cerebro y tú diagnosticarte y ya no ir con el neurólogo. Inclusive, aunque en tu resonancia magnética te aparezca bien tumor, requieres de las indicaciones y de la interpretación del neurólogo para el buen seguimiento y el buen manejo de tu padecimiento y en el caso de que exista cura, de la cura de este padecimiento. Ahora, es importante también recalcar que desde que somos pequeños nos enseñan a no observar, porque te dicen, no te le quedes viendo al señor porque es falta de respeto o porque se siente mal, etcétera. Y entonces vamos por la vida sin ver las características físicas y sin saber qué peso otorgarles. Pero aquí es muy relevante mencionar que incluso los pliegues de la mano están dados por la información genética. Entonces, esta información la mayoría de las veces va a dar ciertas características, es decir, incluso la talla. Si alguien aparentemente está normal, pero tiene una talla baja, pues hay que preguntarse por qué tiene esa talla baja. Y luego, la mayoría de las veces dicen, no, pero es que en mi familia son chaparritos. Bueno, ¿y por qué en esa familia son chaparritos? Hay que ver si es realmente la talla que le están heredando o es que los papás también tienen alguna condición de estas que pasan desapercibidas. Eso es muy importante. Entonces, desde la exploración hay una parte que se llama diagnóstico clínico y hay padecimientos que incluso con todos los estudios moleculares quedan, no se identifica en el estudio molecular la mutación y hay criterios clínicos para poder hacer el diagnóstico. O incluso, aunque esté el estudio molecular, lo identifica en algunos casos, pero no en todos. Por ejemplo, en neurofibromatosis tipo 1, que lo característico de estos pacientes es que tienen manchitas color café con leche, que tienen
unos como tumorcitos, pero son tumores, pero no duros, tumores blandos que se llaman neurofibromas y otras características, pero que se pueden ver, y por lo tanto existen los criterios clínicos para hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Otro de los pasos para hacer el diagnóstico son también cuando se utilizan los estudios moleculares, que también hay diferentes tipos de estudios moleculares, porque ahora muchos de los médicos, queriendo adelantarse y supongo que ayudar al paciente, pero a veces no lo ayudan, ellos piden en orden ciertos estudios moleculares y empiezan por el cariotipo, luego se siguen por un estudio que se llama FISH, que es de hibridación in situ, y otros estudios que ya son incluso más costosos, como los microarreglos o el exoma, o incluso paneles. Pero si no se tiene una buena historia y un buen fundamento para pedir los estudios, es mejor no pedirlos, porque hacen gastar innecesariamente al paciente, e incluso cuando llegan los estudios, pues no saben qué peso darles, cómo interpretarlos, y a veces informan erróneamente. Entonces esto es muy importante, que quien debe de realizar e indicar esos estudios es un médico genetista, lo debe de realizar laboratorios especializados en ello, y la interpretación la debe de dar el médico genetista directamente al familiar o a la persona afectada. Entonces, esta parte es muy importante. Y también recordar que existen otros estudios que no son moleculares, que son paraclínicos, pero que son de gran ayuda para los diagnósticos en las condiciones genéticas. Pues muchas gracias, doctora. De verdad es que todos los temas están muy, muy importantes y apenas si alcanzamos con el tiempo, pero ¿alguna recomendación final que le quiera entregar a su público, doctora? Sí, que si han ido con diferentes médicos porque ustedes sienten que tienen algo y no los encuentran, es importante que acudan a genética. No siempre va a ser genético, pero quien les puede ayudar a confirmar o descartar es un médico genetista. Y ante padecimientos muy comunes como talla baja o talla muy alta, o alteraciones endocrinológicas como pubertad adelantada, pubertad atrasada, epilepsia, problemas de aprendizaje, también hiperactividad y otros padecimientos como autismo, es importante buscar también ayuda de un médico genetista o neurogenetista. Pues muy bien. Doctora, muchas gracias por su amable participación. Solamente recuérdenos dónde, cómo podemos localizar su página, cuál es, cómo está titulada. Ok. Es www.odri-neurogenética.com. Perfecto, pues ahí tenemos para más información. Pues muchas gracias, doctora. Estamos en comunicación en la siguiente semana para un programa más. Ok, muchas gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias también por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudri. Por el momento le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América.